Sí, bueno, sí, sí. Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Vamos a ver sobre la oración de Jabes. Esta la vamos a ver en Primera de Crónicas 4:10. Jabes fue un personaje en la Biblia, no fue muy nombrado. De hecho, la Biblia solo lo nombra como 2 veces. Jabes viene de la tribu de Judá. Vamos a ver un poquito sobre lo que hizo Jabes y por qué fue una persona que nombra la Biblia, porque fue muy ilustre, porque la Biblia lo menciona mucho. Bueno, lo menciona en esta ocasión, pero la gente habla mucho de Jabes y citan mucho a Jabes. La oración de Jabes, aunque es muy sencilla, no, porque abarca solamente un versículo, es muy eficaz, es muy poderosa por su contenido y su precisión. Jabes, su significado es dolor, es angustia, aflicción. Esta es en hebreo, es la 32:58, Yavet, significa aflicción, lamento. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 4. Este capítulo nos habla de la genealogía. De hecho, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y llegamos a genealogías, lo que hacemos es muchas veces, bueno, en mi caso yo me las brinco, ¿verdad? Porque pues, son puros nombres que no me voy a aprender. Pero cada nombre tiene su significado, cada nombre tiene su razón. Entonces, permítame poquito. Bueno, entonces, la oración de Jabes es muy productiva, muy eficaz. Les comentaba que cuando leemos la escritura en estos genealogías, pues muchas de las veces son puros nombres y muchas veces, en mi caso, yo me brinco los nombres. Pero el escritor, el que escribió este libro, fue muy claro y fue muy preciso y quiso apuntar la oración de Jabes. Se los voy a leer. Primera de Crónicas 4:10. 9, se los voy a leer de 9. Y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, y diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, Jabes fue un personaje no muy nombrado en la Biblia. Acá atrás en el capítulo 2 menciona una ciudad que se llamaba Jabes. Entonces los escritores, los comentaristas dicen que Jabes fue una persona muy importante, que posiblemente haya sido un conquistador. ¿Por qué? Porque tenía un nombre, una ciudad que llevaba su nombre. Entonces, ¿por qué fue muy conocido Jabes? Por la petición que le hizo a Dios. Entonces, les comentaba que Jabes viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá fue la más efectiva de todas las tribus de Israel. La tribu de Judá era una tribu guerrera y su nombre tiene que ver con alabanza y adoración. Entonces ellos eran guerreros en la alabanza, eran guerreros en la oración. Entonces Jabes, este personaje, tenía la escuela de la tribu de Judá, tenía la escuela de guerrear en la alabanza, tenía la escuela y sabía cómo invocar el nombre de Dios. Entonces, si conocemos un poquito lo de Jabes, la oración fue muy impactante porque en la Biblia muestra que es una oración barak, es una oración de humillación, pero también tiene que ver con oración de petición, con oración, es la oración na. Entonces, en la Biblia registra 4 tipos para pedir. Una es pedir con seguridad, 2, pedir en su nombre, 3, pedir en fe, 4, pedid bien. Entonces vamos a ver Mateo 7:7. Es alguien que lo tenga ahí. Vamos.
¿Me hace un favor, hermana? Lo dice más fuerte, por favor. Entonces esta es una petición con seguridad. Pedid y os daré. Porque muchas de las veces buscamos el favor de Dios y empezamos a pedir cosas y pedimos, pero no estamos seguros si realmente Dios va a cumplir nuestro deseo. Entonces pedimos con miedo, pedimos con la inseguridad, pero la Biblia dice, pedid y se os dará. Es una afirmación que lleva a una acción. Entonces dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces esta es una petición con seguridad. También vemos, pedid en su nombre. Vamos a Juan 14:4. Cuando estén ahí digan amén. Juan 14:4. Ok, vamos a ver. 14:14. Sí, ese es 14:14. ¿Se lo pueden leer, por favor? Entonces, ¿cómo tenemos que pedir? Si queremos ser bendecidos por Dios, en su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a pedir en su nombre? Pues vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a invocar el nombre de Dios, y entonces todo esto se nos va a añadir. Entonces también está la petición de pedir en fe. Vamos a Santiago 1:6. Alguien que lo tenga y le quiera dar lectura, por favor. Pero pidan fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, es movida del viento y echada de una parte a otra. Entonces tenemos que pedir, pero con toda la fe del mundo, porque si dudamos, pues, ¿dónde está la fe? Realmente, ¿dónde está la fe? Entonces dice la palabra de Dios, pedid en fe, porque si dudamos vamos a andar como las olas del mar, vamos a andar tambaleando, cualquier duda, porque dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esta es una asemejación porque era una semilla chiquita, de lo más chiquito, pero con fe Dios hizo algo grandísimo. Entonces tenemos que pedir en fe, amén. Y número 4, pedid bien. Santiago 4:13. Ahí mismo, ¿alguien que lee lectura? Vamos a terminar temprano hoy. Otra vez, hermana, por favor, más fuerte. Entonces muchas de las veces no sabemos pedir. Y si pedimos, pedimos mal. ¿Pero para qué pedimos? Para nuestra satisfacción, para nuestro orgullo, para nuestras cosas, para nuestras situaciones en las cuales queremos deleitarnos. Y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedir con seguridad, tenemos que pedir en su nombre y tenemos que pedir en fe y pedir bien. Amén. Entonces regresamos aquí a 2 de Crónicas 4:10. Dice la palabra de Dios que Jabes invocó al nombre de Dios de Israel. Entonces regresamos a lo mismo. Él ya tenía una escuela, él ya sabía cómo invocar el nombre de Dios. Lo aprendió de sus padres, lo aprendió de lo que vio, lo aprendió de lo que fue instruido de niño, lo aprendió en las clases de escuela dominical. Las clases de escuela dominical, el 70%, por así decirlo, es la congregación futura. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos al servicio mayor, entonces aquí aprendemos de la palabra de Dios para llenar nuestra alma.
y satisfacer nuestras necesidades en Dios. Pero en la escuela dominical se les enseña doctrina, se les enseña todo lo que tenga que ver con la doctrina de Dios. Entonces es muy importante la escuela dominical, tanto importante como el servicio. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la futura congregación. Y, por ejemplo, esto puede pasar como... Hay varios personajes. Por ejemplo, Jabes, todo esto lo aprendió de niño. Todo esto lo aprendió viendo. Todo esto lo aprendió de sus padres. Pero el caso de Jabes es muy especial porque él estaba destinado al fracaso. Él estaba destinado al dolor. Y vemos muchos personajes en la Biblia donde es casi imposible que trasciendan en la Biblia. ¿Por qué? Por el error cometido por los padres. Entonces, Jabes fue concebido en dolor, fue concebido en angustia. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, el dolor es muy significativo. Yo no les voy a hablar del dolor porque ustedes saben qué es el dolor. Pero hay tres cosas en las que el ser humano lidia, con las cuales lidia mucho. Que es uno, que es el pecado. Número dos, es el sufrimiento y el dolor. Y la tercera es la muerte. Para estas tres cosas no hay explicaciones científicas, hay especulaciones, porque todas las ciencias son especulativas. Entonces, son puras especulaciones y no hay nada fijo. El único que tiene la verdad es Jesús, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Se los voy a decir. Porque Jesús venció el pecado, venció la tentación en el desierto, venció el dolor en la crucifixión y venció la muerte después de la crucifixión. Entonces el que tiene todas estas respuestas es Dios. El que tiene todas estas respuestas es Jesús. Entonces, para nosotros salir de este hoyo, para que nosotros podamos salir de esa aflicción, de esta situación, tenemos que buscar a Jesús y ser como Él. Amén. Entonces, regresamos a la oración de aquí mi amigo Jabes. Él fue un personaje muy ilustre, por eso lo mencionan mucho, por su oración. Porque es una oración muy sencilla, pero muy eficaz. Es oración Barak y oración Na. Nas, que así se escribe en hebreo. Bueno, hubo cuatro peticiones que hizo Jabes. La número uno suplicó por una bendición. Vamos al libro de Génesis 32, 26. Si están ahí, digan amén. Y si alguien lo gusta leer, adelante. 32, 6. 32, 26, perdón. Amén. Dijo, déjame que vaya al alba. Y él dijo, no te dejaré, no me bendigas. Entonces tenemos que aferrarnos a la bendición, porque dice la palabra de Dios, déjame porque raya el alba, le decía al ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces nosotros tenemos que luchar y tenemos que aferrarnos por esa bendición. Si nosotros queremos que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios bendiga nuestro negocio, que Dios bendiga todo aquello que nos hace ser y que queremos que Dios llene esa parte y bendiga, tenemos que aferrarnos a la bendición. ¿Por qué? Porque no va a llegar así como la bendición por arte de magia. Al contrario, tenemos que aferrarnos y buscar a Dios para adquirir esa bendición. Amén. Entonces, vamos a Génesis 12:3. Y no nada más vamos a ser bendecidos nosotros. Tenemos que estar muy atentos al llamado de Dios. A ver. Génesis 12:3. ¿Alguien que esté ahí que le dé lectura? Por favor. Perdón, Génesis 12:3. ¿Sí se oye en la grabación? Amén, gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren. Dios va a bendecir a las personas que nos desean el bien por parte de nosotros y aparte porque Él es Dios. Y va a maldecir al que nos maldice, aquel que habla mal de nosotros, aquel que nos
echa muchas cosas, que tenga cuidado porque Dios se encarga. Entonces dice, y serán bendecidas todas tus familias de la tierra. Entonces, si nosotros adquirimos esa bendición, si nos aferramos a esa bendición y Dios nos bendice, no nada más nosotros vamos a ser bendecidos, sino va a ser bendecida mi casa, va a ser bendecida mi familia, va a ser bendecido mi trabajo, va a ser bendecido todo mi entorno social, todo lo que me rodea. Entonces, si yo me aferro, voy a ser de bendición para otros. Amén. Entonces hay que aferrarnos a la bendición. La segunda petición es, pidió para que sus fronteras se extendieran. Aquí habla de su ministerio, es para que su ministerio se ensanchara más y se engrandeciera un poquito más. Esta palabra ensanchar, regresamos a Primera de Crónicas 4:10. Primera, es el versículo principal, hermano. Ahí vamos a estar trabajando en Primera de Crónicas 4:10. Si le puede poner un pasador ahí. Bueno, la primera petición fue que estaba pidiendo bendición. Entonces, pero ¿por qué? Voy a regresar un poquito a la bendición. Pero, ¿por qué este personaje, por qué Jabes se aferró mucho a la bendición? ¿Por qué no pidió otra cosa? ¿Por qué no pidió un carro, una pirámide? No sé, lo que se usaba en aquel tiempo. Porque él conocía los pactos que Dios había hecho a su pueblo. Porque él cita los pactos que Dios había hecho a su pueblo. Vamos a Levíticos 26. De todo lo que había aprendido, se aprendió los pactos. Entonces había la confianza en él de pedirle a Dios. No exigirle, de pedirle. Levíticos 26. 26:9. Se los voy a leer yo, hermanos. De 9 al 13. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí las conyudas de vuestro yugo, y os has hecho andar con el rostro erguido. Entonces Dios había prometido que iban a caminar con él, que él iba a estar con nosotros. Entonces por eso fue que Jabes se atrevió a pedir bendición para su vida. Entonces es muy importante que nos aprendamos las promesas de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento de aflicción, en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, tenemos que recordarle a Dios las promesas que hizo para con nosotros. No exigírselas, recordárselas. Porque Él es fiel y justo. Él es tardo para la ira y grande benignidad. Bueno, entonces, número 2, pidió para que sus fronteras se extendieran, para que su ministerio se extendiera. Vamos regresamos a Primera de Crónicas, 4:10. Bueno, dice, e invocó Jabes a Dios. Invocó diciendo, si me dieras bendición. Aquí es la primera petición de Jabes. Número 2, si ensancharas mi territorio. Pidió una visión más amplia, pidió que su ministerio fuera más amplio para poder seguir siendo bendición para otros. Vamos a Isaías 54:2. ¿Alguien que le guste leer? Uh-huh. 54:2.
sea el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Sí, amén, ahí es. Entonces dice la palabra de Dios, ensancha tu sitio de tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es reforzar nuestra fe para que nuestro ministerio sea ensanchado. Esta palabra ensanchar es la 7235, que quiere decir raba, es abundancia, engrandecer, dominar y multiplicación. Entonces, si nosotros queremos ser engrandecidos en Dios, no tanto del lado del orgullo, sino tanto por el lado de agradar a Dios. Por ejemplo, tenemos un ministerio, tenemos que pedir visión para extender nuestro ministerio, para poder ampliar nuestro ministerio, no para nuestro orgullo, sino que para que más gente sea alcanzada, para que más gente sea bendecida en Dios a través de nosotros. Y no tanto llenarnos de orgullo, decir, por nosotros, no, es que Dios baje a través de nosotros para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestro ministerio, amén. Vamos a Salmo 118:5. Alguien que esté ahí, ¿usted leer? Sí. Sí, por favor. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Dice, desde mi angustia. Entonces, Jabes venía de un sufrimiento, Jabes venía de un dolor, venía de una congoja, venía de una aflicción. Gracias. Dice, desde mi angustia, desde mi hoyo, desde donde estaba en el fondo, invoqué a Jehová. Invoqué, exclamé, clamé y pedí a Jehová, y Él me respondió y me puso en un lugar espacioso. Entonces Dios expandió mi visión, Dios expandió todo lo que soy, expande todo mi ministerio. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, salir del pozo, invocar a Jehová, y Él nos va a poner donde realmente tenemos que estar. Vamos a Deuteronomio 19. ¿Se lo puede leer, por favor? 19, 8 y 9, por favor. Jehová tu Dios tachare término por los Jehová tus padres, te diere toda la tierra, dijo a tus padres que había de dar. Cuando guardases todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades a más de esas 3. Entonces, Dios va a añadir siempre y cuando sigamos sus mandamientos, siempre y cuando sigamos su palabra. Amén. Entonces, las peticiones de Jabes suplicó por bendición, número 1. Número 2, pidió para que sus fronteras se extendieran, en este caso su ministerio o su visión. Número 3, para que su mano estuviera con él. O sea, es decir, tener una dirección divina, una dirección de lo alto, que Dios guiara sus caminos. Vamos a Nehemías 2. Si alguien está ahí, a mí se me perdió. Nehemías 2, 18 al 20. Entonces declararé como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Dijeron, levantémonos y edifiquémonos, así esforzaron sus manos para bien. Entonces,
venía siempre y cuando estaba de la mano de Dios. Vamos a Deuteronomio 5:15. Si les gustan leer, por favor. Entonces, Dios nos sacó de la servidumbre, Dios nos sacó de nuestro pozo con su mano fuerte. Entonces, Dios nos saca de nuestra miseria con su mano. Leímos Deuteronomio 5, Éxodo 15:6. Dios nos da también una mano victoriosa, nos da la victoria a través de su mano. Éxodo 15:6. ¿Alguien que le guste leer? Gloria a Dios, amén. Entonces, si nosotros andamos de su mano, si nosotros caminamos de la mano de Dios, Él va a afligir a todos nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? No son enemigos imaginarios, sino que son todas potestades y todas tinieblas. Y por ejemplo, muchas de las veces la gente que nos hace mal está influenciada por el diablo, ¿verdad? Por las tinieblas. Entonces, si nosotros andamos por el camino de Dios, si andamos caminando de la mano de Dios, la gente que nos hace mal, la gente que nos maldice, las personas que nos quieren hacer daño, Dios nos va a dar la victoria andando de su mano. No nuestra carne, ¿verdad? Porque de repente nos sacan la carne y queremos responder como seres humanos, seres carnales. Pero si caminamos de la mano de Dios y dejamos que Dios sobre, Él se va a encargar de acomodar todas las cosas y Él nos va a dar la victoria delante de todos nuestros enemigos. Vamos a una mano que respalda. Hechos 11:21. ¿Alguien que le guste leer, por favor? Entonces aquí regresamos al ministerio. Dice la palabra de Dios: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces Dios si andamos de su mano, si seguimos de su mano, Dios va a respaldar nuestro ministerio, siempre y cuando nosotros caminemos de la mano de Dios. Entonces es muy importante caminar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar la victoria ante nuestros enemigos y nos va a respaldar. Si caminamos de la mano de Dios, cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier cosa que no nos deja caminar, Él nos va a sacar adelante y nos va a bendecir. Amén. Entonces regresamos a Primera de Crónicas. Dice el canto: no tengo por qué temer, pongo mi confianza en Él. Entonces, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Regresamos a Primera de Crónicas 4:10, ahí mismo a la oración de Jabes. Bueno, y ya por último, ya para terminar, vimos que pidió, número 1, suplicó por una bendición. Entonces ahí tenemos que aferrarnos a la bendición. Pidió para que sus fronteras se extendieran. 3, para que su mano estuviera con él, para tener la dirección de Dios. Y número 4, protección sobre todo mal. Entonces Jabes era muy inteligente porque pidió todo. Pidió todo en una simple y sencilla oración. Muchas de las veces nosotros exageramos con nuestras oraciones y si somos honestos y sabemos cómo pedirle a Dios, con una oración sencilla pero eficaz y poderosa, con fe, siempre y cuando seamos personas íntegras ante Dios, Dios va a responder a nuestra oración. Protección sobre todo mal. Vamos a Mateo 6:13.
Si le gustan leer, por favor. Entonces tenemos que rogar para no caer en tentación. Y aparte de no caer en tentación, rogar para que nos libre de todo mal. Para que nos libre de todas nuestras aflicciones, de todo nuestro dolor, de todas nuestras angustias, de todas las situaciones en las que realmente no podemos caminar sin Él. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de todo mal. Vamos a 2 Timoteo 4:16. Sí, es 4:16, le das al 18, hermano, por favor. Es 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Sí. Sí, del 16 al 18, por favor. Del 16 al 18. Sí, 2 de Timoteo, perdón. Así es. Sí. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: todos me desampararon, no les fui tomado en cuenta. Entonces, en nuestra aflicción, cuando nosotros, nadie conoce nuestro dolor más que nosotros mismos y Dios. Nadie conoce nuestras aflicciones más que nosotros mismos y Dios. Nadie conoce nuestra angustia por todo lo que estamos pasando más que nosotros y Dios. Entonces, mi dolor no va a ser el dolor del hermano. Él ni en cuenta, él al contrario me va a aconsejar, para bien o para mal. Pero el que está viviendo el dolor soy yo. Entonces, muchas veces nuestro dolor no va a ser apático con otras personas. Las personas nos van a abandonar. Nosotros vamos a sufrir en nuestro dolor, en nuestra angustia, porque dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué a Jehová. Pero ¿qué pasa? Pero Él me respondió. Entonces, en nuestro dolor, todos nos van a abandonar, todos nos van a desamparar, toda la gente se va a ir. Pero, más sin embargo, caminamos de la mano de Dios, porque Él siempre va a estar a nuestro lado, porque Él siempre va a estar caminando con nosotros. Y el Señor nos va a librar de toda obra mala y nos va a preservar para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos la importancia, la eficacia de la oración de Jabes, que no simplemente quedó la oración ahí, trascendió hacia el trono celestial, trascendió hacia el trono del Padre, porque Él escuchó la oración. Regresamos a 1 de Crónicas 1:4-10, por favor. Dice la palabra de Dios: y me librarás de todo mal, porque dice, e invocó Jabes a Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que nada me dañe. Entonces su oración trascendió hacia la eternidad, trascendió hacia el trono celestial y fue escuchada su oración por Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vio su rectitud, vio su integridad y le otorgó su petición. Entonces, para que Dios escuche nuestra oración, tenemos que ser hombres de fe. Pedid con toda la seguridad, pedir en su nombre, pedir en fe y aparte pedid bien. Entonces, si queremos que Dios nos escuche, si queremos que nuestra oración trascienda hacia el trono celestial, tenemos que ser personas íntegras.
Y una cosa muy importante, lo vemos en el versículo 9, porque Él fue concebido en el dolor. Él fue concebido en la angustia, en la aflicción. Entonces lo que tenemos que hacer para invocar al nombre de Dios, lo primerito que tenemos que hacer es salir del hoyo donde estamos. Es salir del dolor, de la angustia y de la aflicción. Porque si no salimos ahí, si no salimos de ahí y siempre nos estamos quejando, siempre nos estamos murmurando, siempre estamos en contra de Dios diciendo, no, Dios no me escucha, Dios no escucha mi oración, Dios no me va a dar la autoridad para que yo salga de ahí, Dios no me va a bendecir. Tenemos que salir de ese hoyo, tenemos que salir de ese pozo, de esa aflicción. Y luego tenemos que, ya que salgamos del hoyo, tenemos que invocar, tenemos que clamar el nombre de Dios. Y ya que hayamos invocado el nombre de Dios, tenemos que citarle sus promesas, citarle sus pactos, invocar a Dios y citar y pedir la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que pedir bendición para nuestra vida, pedir la bendición para nuestro trabajo, para nuestro negocio, para todo lo que nos rodea, para nuestra familia, para todo, y Dios nos va a escuchar. Entonces, pero primero, antes que nada, tenemos que salir del hoyo, porque si no salimos del hoyo, no tiene caso que cumplamos con los siguientes requisitos. ¿Por qué? Porque nos vamos a atorar, nos vamos a bloquear. Entonces nadie va a entender tu dolor, nadie va a entender tu aflicción, nadie va a entender tu tragedia más que tú y Dios. Entonces, Dios nos lleva a esta circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a estas circunstancias? Porque nos lleva a la humillación, para que nos humillemos delante de Dios y tengamos un corazón dispuesto e íntegro para invocar el nombre de Dios. Entonces, esta mañana yo te invito a que seas íntegro, a que salgas del hoyo, a que salgas del dolor, a que salgas de la tragedia, a que salgas de todo aquello que te acongoja, a todos tus miedos, a todas tus pasiones, a todo eso que no te deja invocar el nombre de Dios. Tienes que renunciar, tienes que apartarte del mal para poder invocar el nombre de Dios. ¿Y qué pasa cuando invocamos el nombre de Dios? Entonces citamos los pactos de Dios, citamos sus promesas, citamos todo aquello que nos dejó establecido para que nosotros glorifiquemos a Dios. Y Él va a ser de bendición para nosotros. Entonces, para ya terminar, cerrar el servicio, yo te invito a que le pidas a Dios que te saque del hoyo, que te saque de la aflicción, y que le pidas por bendición para tu familia, que pidas por tus hijos, porque dice la palabra de Dios, va a bendecir a nuestra generación, siempre y cuando nosotros invoquemos el nombre de Dios. Entonces, esta mañana vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un canto ya para despedir. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de bendiciones, porque su palabra está llena de bendiciones para nosotros. Entonces, Dios no se queda con nada. Dios no se va a quedar con nada, al contrario, Él nos va a bendecir. Vamos a invocar el nombre de Dios. Vamos a pedirle por su favor y su misericordia. Entonces, Jabes nos muestra una oración sencilla pero eficaz para alcanzar el favor de Dios en nuestra vida a través de un proceso, lo cual Dios quiere que para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros es que seamos bendecidos. Y nos muestra un ejemplo tan sencillo de oración. Jabes estaba destinado al fracaso, estaba destinado a la perdición. Entonces, muchas veces las situaciones, las circunstancias no nos permiten que nosotros progresemos. Las circunstancias no permiten que nosotros avancemos. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que estaban destinados al fracaso, que estaban destinados a la perdición.
Mas sin embargo, en su eterna misericordia, Dios los liberó. Dios les cambió el rumbo de vida. Entonces, muchas de las veces, si queremos que Dios cambie nuestro rumbo de vida y nos bendiga, tenemos que salir del hoyo. Tenemos que salir de toda congoja. El problema siempre va a estar ahí. El problema va a estar ahí. No se va a ir. Mas sin embargo, es cómo tomes tú ese problema. Tienes que entregárselo a Dios, porque Dios se va a encargar de ese problema, de ese dolor, de esa angustia, de esa aflicción. Tenemos que ser personas íntegras, buscando a Dios. No estoy diciendo que seas un santo, no estoy diciendo que te aprendas la Biblia. Nada más aprende a invocar el nombre de Jehová y aprende a salir de ese pozo. Entonces esta mañana yo te invito a que hagas una oración tan sencilla como la de Jabes, porque él fue de bendición para su familia, para su pueblo, para todo lo que lo rodeaba. Entonces, si Dios nos bendice, no nada más nosotros vamos a ser bendecidos. Al contrario, mis hijos van a ser bendecidos, mis nietos van a ser bendecidos, mi familia va a ser bendecida, mi negocio va a ser bendecido, todo lo que me rodea, todo mi entorno social, todo lo que mi economía, Dios va a bendecir, siempre y cuando salga del hoyo, invoque a Dios.